21 días. Ese es exactamente el tiempo que Daniel oró antes de que el cielo respondiera. No 21 minutos. No 21 horas. 21 días de silencio tan completo, tan total, que cualquier persona razonable hubiera concluido que Dios no estaba escuchando. La mayoría de personas se hubiera detenido en el día 14. Algunos habrían llegado al día 17. Unos pocos, los más persistentes, quizás habrían alcanzado el día 20 antes de concluir que Dios no los estaba escuchando o que la respuesta simplemente era no. Lo que Daniel no podía ver, lo que nadie le había dicho, lo que ninguna escritura había revelado aún, era que desde el primer día que oró, el cielo se movió. La respuesta fue enviada de inmediato. Un mensajero angélico fue despachado. La respuesta ya estaba en camino. Y entonces algo sucedió que debería cambiar permanentemente la forma en que entiendes cada oración que alguna vez quedó sin respuesta. El mensajero fue bloqueado. No retrasado por Dios. No retenido porque Daniel fuera indigno. Bloqueado. Interceptado militarmente. Un poder espiritual territorial, el príncipe del reino de Persia, se opuso directamente al mensajero durante 21 días consecutivos. La palabra hebrea es amad. Estar en contra. Ocupar una posición de bloqueo. Esto no fue un desacuerdo filosófico. Fue un enfrentamiento militar en una dimensión que existe junto a la nuestra, invisible para los sentidos humanos, completamente real en sus consecuencias. La respuesta que has estado esperando puede ya estar en camino. El silencio que has estado interpretando como rechazo puede ser el sonido de una batalla que no puedes ver. De eso trata este video. Para entender la batalla de los 21 días, primero necesitas entender la geografía de donde se libró esa batalla. La Biblia no describe el cielo como un único lugar. La palabra hebrea es chamayim, gramaticalmente plural. Cielos. Múltiples capas. El apóstol Pablo hace referencia a ser arrebatado hasta el tercer cielo en 2 Corintios 12, lo que implica la existencia de un primero y un segundo. La teología judía entendía estos como el cielo visible, el espacio exterior y la morada de Dios. Pero esto es lo que la mayoría de creyentes no comprende. El reino espiritual no es un lugar lejano al que viajas después de la muerte. La historia de Eliseo en Dotán hace que esto sea imposible de ignorar. El ejército sirio rodea la ciudad. El siervo de Eliseo se despierta y encuentra fuerzas enemigas cercándolos por todos lados. Entra en pánico. Eliseo está tranquilo. Su respuesta es una de las afirmaciones más extrañas de toda la Escritura. No temas. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eran solo 2. La ladera estaba cubierta de soldados sirios. El siervo debe haber pensado que el profeta había perdido la razón. Entonces Eliseo ora. Y observa por qué no ora. No le pide a Dios que envíe un ejército. No solicita refuerzos. Ora algo mucho más preciso. Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Y el siervo ve. Las colinas llenas de caballos y carros de fuego rodeando completamente a las fuerzas sirias. Ese ejército angélico ya estaba allí. Antes de la oración. Antes de la crisis. Antes del miedo del siervo. La oración no los creó. Los reveló. El reino espiritual no existe en otro lugar. Existe aquí. Ahora mismo. Superponiéndose con cada habitación en la que alguna vez te hayas sentado. Cada sala de espera de hospital donde oraste y no recibiste respuesta. Cada noche de insomnio en la que clamaste y te sentiste completamente solo. La dimensión estaba presente. Tus sentidos simplemente no estaban calibrados para percibirla. Ahora comprende lo que Daniel 10 añade a este panorama. Existen poderes territoriales en ese reino.
Entidades espirituales con asignaciones geográficas. El príncipe de Persia no era el rey humano. El rey humano no podía bloquear a un ángel. Era una autoridad espiritual ejerciendo dominio sobre una región geográfica. Cuando el mensajero finalmente llega a Daniel, explica que Miguel, el arcángel, el comandante militar de los ejércitos del cielo, tuvo que intervenir personalmente para romper la oposición. Efesios 6:12 describe el marco directamente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. La batalla es real. Es territorial. Corresponde a la geografía en la tierra. Y afecta directamente si tus oraciones atraviesan o no, y cuándo lo hacen. Esto es lo que la mayoría de cristianos nunca ha aprendido. Cuando oras, tu oración no desaparece en el silencio. Entra en un sistema. Apocalipsis 8:3-5 describe a un ángel de pie ante el altar sosteniendo un incensario de oro. Se le da incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Mezcla esas oraciones con fuego del altar. Luego llena el incensario con ese fuego y lo arroja a la tierra. El resultado es truenos, relámpagos, terremoto. Intervención. Tu oración asciende. Es recibida por un agente angélico. Es mezclada con fuego, concentrada, potenciada y devuelta a la tierra como acción. Esto no es poesía. Es un mecanismo. Tu oración es una carga. Entra en un sistema diseñado para procesarla y devolverla con fuerza. La pregunta nunca es si Dios escucha. La pregunta es qué sucede entre el despacho y la entrega. Y ahí es donde vive la batalla. Cientos de personas que vieron el video original sobre este tema compartieron algo revelador en los comentarios. Un hombre describió cómo estaba haciendo senderismo en las montañas, agotado por el calor, sin agua, convencido de que iba a morir. Oró. Una fuerte brisa fresca llegó de la nada en un día sin viento. Logró bajar. Una mujer describió cómo escuchó una voz autoritaria que le decía que se detuviera mientras bajaba del bordillo, sola en una calle tranquila, justo antes de que un auto pasara el semáforo en rojo a toda velocidad. Un hombre en un techo, orando por protección antes de acercarse al borde, de repente sintió una presencia. Lo supo. Algo estaba allí. No son personas extraordinarias con acceso especial a Dios. Son creyentes ordinarios que oraron en momentos ordinarios y descubrieron que algo ya estaba posicionado para responder. Pero aquí está la parte de sus testimonios que más importa para este video. Casi todos describieron un periodo de espera antes del avance. Años orando por un hijo que había cortado el contacto antes de que el teléfono sonara. Una década orando por sanidad antes de que el cáncer desapareciera. Un hombre describió orar por liberación de la adicción durante años, consistentemente, con una fe que vaciló pero nunca se quebró del todo, y luego una mañana simplemente paró. No dramáticamente. Sin un milagro visible. El deseo había desaparecido. El cielo había estado trabajando en la respuesta todo el tiempo. El enemigo entiende este mecanismo mejor que la mayoría de creyentes. Y su estrategia está construida alrededor de una vulnerabilidad específica en el sistema. Tú. No tu fe precisamente. Tu persistencia. Apocalipsis 12:10 llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Su arma principal no es el ataque directo. Es la litigación. Acusaciones legales basadas en tus fracasos, tus pecados, tu indignidad, tu pasado. En Zacarías 3, Josué el sumo sacerdote está de pie ante Dios con ropas sucias que representan el pecado y el fracaso. Y Satanás está a su derecha, no atacando, sino acusando. Esto es un tribunal.
y Satanás es el fiscal. Pero aquí está la base legal que invalida cada acusación. Apocalipsis 12:11 revela cómo llega la victoria. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre es el pago legal. El veredicto que cancela la deuda. La sentencia que invalida cada cargo. Cuando te mantienes bajo la sangre, el caso en tu contra es desestimado. Los ángeles están autorizados para actuar. El bloqueo puede romperse. Incluso Miguel, el ángel más poderoso nombrado en toda la Escritura, no reprendió personalmente a Satanás cuando disputaba por el cuerpo de Moisés. Dijo, el Señor te reprenda. Apeló a una autoridad superior. Operó dentro de un marco legal. Porque esto no es principalmente una guerra de poder. Es una guerra de autoridad legal. Y la cruz estableció el veredicto. Esto importa para los 21 días. Cuando Daniel oró el día 1, el cielo escuchó. Cuando oró el día 7 sin respuesta, el cielo seguía luchando. Cuando oró el día 14, exhausto, confundido, el cielo no lo había olvidado. Cuando oró el día 20, un día antes del avance, la batalla todavía estaba siendo disputada. Miguel había sido enviado. La oposición estaba siendo enfrentada. La respuesta estaba más cerca que nunca. ¿Y si se hubiera detenido en el día 20? Esta es la pregunta que el enemigo cuenta con que nunca te hagas. Porque la persistencia de Daniel, su negativa a interpretar el silencio como rechazo, no era pasiva. Era participación activa en la batalla. El Salmo 103 describe a los ángeles obedeciendo su palabra, atentos a la voz de su palabra. Cuando oras conforme a la voluntad de Dios, cuando declaras las promesas, das voz a mandatos que los ángeles reconocen. Tu oración continua puede ser el mecanismo que sostiene el enfrentamiento al otro lado del velo. La mujer que oró 13 meses por su hijo que había dejado de hablarle no sabía que la batalla estaba casi terminada cuando recibió la llamada. La pareja que oró 11 años por un hijo no sabía que estaban a 30 semanas cuando llegó el momento más desalentador. El hombre que oró años por su adicción no sabía que la mañana en que se despertó diferente era la mañana en que la respuesta finalmente irrumpió. Nadie sabe cuál día es el día 21. Por eso no te detienes. El silencio en el que estás sentado ahora mismo puede ser el periodo más activo de todo el proceso. La respuesta puede haber sido despachada el primer día que oraste. Puede haber una batalla siendo librada en territorio que no puedes ver por acceso a tu situación. Los refuerzos pueden haber sido enviados. El bloqueo puede estar rompiéndose. No puedes ver nada de eso. Solo sabes que oraste y no escuchaste nada. Daniel solo sabía eso también. Oró de todas formas. Día tras día en el silencio. Y en el día 21, el mensajero irrumpió con palabras que deberían zanjar permanentemente la pregunta de si Dios estaba escuchando. Desde el primer día que pusiste tu corazón en entender y en humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. El primer día. Desde el primer día la respuesta ya estaba en movimiento. Tus oraciones son escuchadas desde el primer día. Lo que sucede entre el día 1 y tu día 21 no es silencio. Es guerra. Y tu persistencia no es terquedad. Es lo más estratégico que puedes hacer. Sigue orando. No porque puedas ver lo que está sucediendo. No porque tengas evidencia de que la batalla está cambiando. Sino porque Daniel no se detuvo en el día 20. Y tú tampoco deberías hacerlo. El ejército es real. La guerra es real. La respuesta ya está en camino. Y ahora sabes lo que está sucediendo en el silencio.